fue la conexión, que felizmente esta vez ya nos pudimos conectar. Y segundo, con el cambio de hora que hay entre Lima y Nueva York, que a pesar de que es una hora me confunde demasiado. Ah, el día de hoy les voy a presentar de manera genérica lo que se llama ah, Engineering Biology, o aquí lo conocen como Synthetic Biology, que en mi opinión y en la opinión de muchos otros es como que una versión más reciente de lo que es de la biología molecular. Ah, este campo de investigación o de estudio denominado como Synthetic Biology o biología sintética es algo que hay dos papers que son como los primeros que fueron publicados en Science or Nature allá por el 99 o el 2000. Y luego creo que tengo referencias, o si no, me las pueden pedir o se las pueden pedir a Hugo y yo se las envío. Pero creo que uno de los primeros artículos, review papers de lo que se trata de biología sintética, synthetic biology, o cómo podemos hacer la biología de una manera mucho más modular o tratar de modificarla desde un enfoque más ingenieril, es este review paper de Benner, en el cual son 5 años desde la fundación de esta nueva rama, y lo que me parece importante de este review paper es de que introduce a las personas que no saben de lo que es Synthetic Biology o nunca han escuchado qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, una de estas figuras es de que podemos tratar de expandir las bases de ADN para que codifiquen diferentes aminoácidos. En la actualidad solo tenemos 4 bases. Esas son las 4 bases de que conocemos por ahora que la mayoría de organismos utiliza para poder encodificar diferentes aminoácidos. Pero diferentes personas, ya sea químicos o biólogos moleculares o biomedical engineers, tratan de diseñar bases sintéticas que puedan ser incorporadas y leídas por el ribosoma de diferentes organismos y tratar de generar aminoácidos sintéticos. No en un tubo de ensayo, no in vitro, tratar de modificar el gen de la bacteria o del organismo que pueda reconocer synthetic nucleobases con el fin de poder desarrollar nuevas proteínas. Otra área de Synthetic Biology que es súper conocida y se puede decir de que es el área más ingenieril, en aquel entonces, en el 2005, se llama Metabolic Engineering, o algo como ingeniería del metabolismo. Lo que se trata de hacer es de que, debido a que conocemos la gran parte de los procesos bioquímicos o químicos que se llevan a cabo en cada célula, podemos tratar de modificar cada uno de ellos con el fin de producir compuestos. Por ejemplo, en el 2011, creo, o 13, una mujer de China, Yu Jun, ganó el premio Nobel por descubrir artemisinin. Artemisinin es una droga que inhibe malaria, pero la única manera de poder obtener esta droga es sintetizándola en el laboratorio o aislarla o extraerla de diferentes plantas. Extraerla es un proceso que toma demasiado tiempo y el rendimiento no es óptimo si uno quisiera poder eliminar la malaria. Así que un profesor de UC Berkeley, Jay Kisling, decidió modificar genéticamente 2 diferentes organismos, ya sea como la bacteria Escherichia coli o la levadura Saccharomyces cerevisiae, y pudo obtener un compuesto intermedio de artemisinin. Y lo bueno de estos compuestos es de que uno los puede crecer en el laboratorio y puede crecerlos en grandes formatos. Por ejemplo, la levadura la usamos para hacer vino o para hacer cerveza. De igual manera, uno puede imaginar de que puede crecer esta levadura para poder producir diferentes compuestos químicos. Uno de los padres fundadores de esta historia de Synthetic Biology es James Collins.
Su background es ingeniería de electrónica o mecatrónica, MIT, pero sin embargo, allá en el 2001 o 2000 decidió tomar este enfoque ingenieril para poder empezar a desarrollar o a volver a las células o biología mucho más modular. Y este review paper que publicó en el 2014 me parece súper educativo porque traza como que una historia, una línea del tiempo en el cual introduce que Synthetic Biology no es algo que ha empezado en el 2000, que son estos dos papers que les mencioné, sino que es biología molecular que ha empezado desde mucho antes, como en los años 60. Y esto solo tiene publicaciones o autorizaciones hasta el 2014, pero creo que desde aquel entonces hasta ahora ha empezado, la investigación en Synthetic Biology ha crecido exponencialmente. Hay un problema, sí, voy a montar los artículos luego. Hay un profesor de que, en la mayoría de sus artículos entiendo que se tiene que pagar o tiene que pedirle a sus compañeros que estén en el extranjero. No sé si ustedes conocen lo que es Science Hub, que se pueden descargar papers internacionalmente, pero aquí en Estados Unidos y en Europa existen lo que son preprints y me gustaría mencionar un poco de ello. Preprint es un artículo, es un manuscrito que no ha sido enviado para review o para proceso de revisión. Es un manuscrito que personas lo suben a internet y cualquiera lo puede leer. Eventualmente estos manuscritos van a ser publicados en diferentes revistas de investigación. Pero lo importante de todos estos preprints es que son gratuitos. Por ejemplo, bioRxiv es un servidor de preprint para lo que es todo biología. Hay para las áreas de medicina, para las áreas de sociología y etcétera. Pero, por ejemplo, para Synthetic Biology, este es un preprint que ha sido posteado ayer y lo pueden ver totalmente. No está en ningún formato, está en cualquier formato porque aún no ha sido enviado a ninguna revista de investigación. Y de esa manera, si quieren mantenerse al tanto de lo que está sucediendo, no solo en Synthetic Biology, pero en cualquier otro tema de biología, les recomiendo bioRxiv. De igual manera, hay un servidor para los que son de química que se llama GenArchive, creo. Sí. Y esto de preprint, para mencionar, es algo que los biólogos y los químicos están como que un poco atrasados porque los físicos empezaron a hacer esto ahí en el 70 o en el 80. Volviendo al tema de Synthetic Biology, una vez que nosotros podemos empezar a modificar los diferentes pathways o rutas bioquímicas de cualquier organismo, podemos empezar a diseñar como circuitos biológicos. De igual manera que existen circuitos eléctricos que pueden ser análogos o digital, uno puede, de la misma manera, puede diseñar circuitos biológicos. Por ejemplo, digamos de que la persona en un estado que cuando está enfermo va a segregar algún compuesto, proteína o anticuerpo que puede ser detectado por tu circuito biológico y eso va a ser como que el input y el output puede ser la producción de algún compuesto terapéutico que va a inhibir el estado de enfermedad. Y esto en el 2011 eran ideas en papel, pero en la actualidad existen diferentes empresas o startups alrededor del mundo que están produciendo o empezando a vender o en proceso de patentes diferentes organismos como la bacteria E. coli o diferentes phage o fagos que pueden con fines terapéuticos. Este es otro review paper que creo que hace una buena analogía entre lo que es biología y las áreas de computación e ingeniería electrónica, que fue publicado por el profesor Von Weiser de MIT. De la misma manera que los ingenieros o computer scientists pudieron desarrollar o avanzar en el área de investigación, que podemos empezar desde la physical layers, que son los circuitos, y luego empiezan a construir los circuitos lógicos, análogos o digitales, de allí a chips, computers, y de pueden tener networks o servidores. Uno puede hacer la misma analogía con biología.
Nosotros se tiene bastante conocimiento debido a la amplia caracterización de diferentes genes, proteínas, conocemos las reacciones bioquímicas o pathways, y de allí podemos ir yendo hacia cómo poder utilizar toda esta información para crear células totalmente sintéticas hechas por el hombre, y de allí, ¿por qué no, ir más a tejidos u órganos? La mayoría de este enfoque ingenieril no proviene de diferentes especialidades, ya sea biología, sea química, sea matemáticas, ingeniería. Y cualquier persona que le gusta o se dedique a biología sintética siempre hace referencia a esta frase de Richard Feynman, que fue un premio Nobel de Física, que dice: lo que no puedo crear, no lo entiendo. Y esto es algo que bastante gente en Synthetic Biology lo toma muy en serio. Consideran que, incluyéndome, que la célula o biología hasta ahora sigue siendo como un black box y no conocemos o tenemos las herramientas suficientes para poder entender cómo es que la célula realmente funciona. Y en lugar de seguir estudiando algo que no conocemos completamente, ¿por qué no creamos algo nosotros mismos? Y a partir de ello podemos modificarlo a nuestro criterio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros queremos diseñar células sintéticas? Como hice referencia anteriormente, Saccharomyces cerevisiae o la levadura, yeast, lo usamos ampliamente para diferentes cosas, para hacer pan, para hacer vino, cervezas. Pero en la actualidad podemos usar, hay diferente gente ha empezado a usar desde hace más de 10 o 15 años, organismos como la levadura para producir compuestos químicos o fármacos. Adicionalmente, también podemos diseñar o modificar estos organismos para volverlos tipo de sensores, y podemos detectar ya sea otros químicos, otras proteínas. Y aquí a este link de YouTube es un buen ejemplo del laboratorio donde trabajo, que cómo modificó genéticamente a Saccharomyces cerevisiae para poder detectar otros hongos que son dañinos para el ser humano o para otros tipos de campos como la agricultura. Para tener en cuenta, en el sentido de que si deseamos generar o empezar a crear desde cero lo que es un organismo sintético, esto es como que una escala del tamaño de los diferentes compuestos o partes que vamos a tener que usar. Por ejemplo, los genes están en el orden de miles a 10 miles de base pairs. Los pathways, que son los que componen a todos los diferentes genes que son necesarios para producir un compuesto, están en el orden entre 10 a la quinta, a la 5 o 10 a la 6. Y los genomas están en el orden de millones de billones de base pairs. Entonces, uno puede empezar a tomar el enfoque que un montón de gente ha tenido para construir, es similar a cuando se juega con Lego. Y si es que no han jugado con Lego, es diferente tipo de rompecabezas. Van a tener diferentes tipos de piezas, y nosotros podemos, o uno cuando juega con estos Legos o rompecabezas, puede conectarlos de cualquier manera. Y independientemente de la manera que los conectemos, vamos a poder obtener diferentes resultados. Y esos resultados pueden ser diferentes compuestos químicos o pueden ser diferentes proteínas o diferentes aminoácidos. Y todo este tipo de problema combinatorial a las células los hace. Ahora, en esta parte de la presentación, lo que preparé es más que nada para presentarles las diferentes herramientas que son gratuitas para aquellos que no tienen conocimiento de biología molecular. Aquí en Estados Unidos existe una organización que es tipo una NGO que se llama AgGene, que no sé si en Perú o en Sudamérica es conocida, pero generalmente lo que hace es, si trabajas en biología molecular, vas a construir un montón de plásmidos. Y hacer el plásmido te demora un montón de tiempo. Entonces, lo que AgGene es como un banco de plásmidos.
cualquier persona puede depositar su plásmido allí y cualquier otra persona lo puede comprar por un precio módico, que es $60 el plásmido y creo que $20 es el envío. Y entonces, como ellos trabajan con diferentes plásmidos, lo que hacen es, tienen un montón de tutoriales, si es que nunca has trabajado con un plásmido o introducción a biología molecular. Y ese manual es gratuito, está en este link que he copiado. Pero para tener en contexto, el plásmido es synthetic DNA, es DNA sintético que el hombre o el investigadora ha creado y ha puesto diferentes partes para que pueda ser leído por el organismo de interés, ya sea E. coli, ya sea la levadura yeast, y va a tener diferentes partes, ya sea como promotores, terminators, la secuencia de DNA que es de interés. Cuando trabajas con plásmidos tienes que como que seleccionar por ellos, y la manera típica que se selecciona es teniendo un antibiótico, un marker que es un antibiótico. Y esto generalmente aquí es technicalidades que ustedes lo pueden leer o me pueden contactar si en algún momento tienen más interés. Aquí estos son dos personas, creo que son PhD students, que también hablan bastante sobre biología molecular y sobre synthetic biology. Les recomiendo que los escuchen. Cuando uno trabaja con plásmidos, puede escoger diferentes, qué tanto quiere uno que el plásmido sea producido por el organismo de interés, y eso se le conoce como copy number. Y en la actualidad ya existen como que common vectors o plásmidos generales que uno puede comprar y los puede modificar usando diferentes técnicas de biología molecular. Para aquellos que no conocen qué es un promotor es aquello que va a reclutar diferentes tipos de enzimas, entre ellas los ribosomas, y van a permitir que el proceso de transcripción se lleve a cabo. Entonces, hay diferentes tipos de promotores que siempre van a estar activos, o pueden ser otros que uno los induce, son conocidos como inducible. De igual manera que hay promotores que van a empezar la transcripción del gen de interés, también existen otros fragmentos que son denominados terminadores o terminators, que lo que van a hacer es van a terminar el proceso de transcripción o translación del gen de interés. Y de una manera, la manera clásica de hacer plásmidos o biología molecular es algo que trato de explicar en esta diapositiva. Digamos que en verde es el gen de interés o la secuencia de interés, y la quieres copiar en este plásmido que está aquí, este círculo, y lo quieres copiar entre esta línea roja. Entonces lo que uno hace es corta con enzimas de restricción, separa el fragmento rojo y luego va a mezclar el fragmento verde con este backbone o el fragmento azul más largo. Y va a usar otro tipo de enzimas que son ligaduras, enzimas de ligadura, que lo que van a hacer es, van a cerrar por medio de reacciones químicas, bioquímicas, van a permitir que el fragmento verde sea ligado al backbone, y de esa manera uno puede empezar va a tener su plásmido y va a poder expresar lo que uno quiere. Hay diferentes tipos de enzimas de restricción. La manera en que estos cortan DNA son distintas. Y de una u otra manera, este proceso es lo que se conoce como biología molecular clásica. El problema de menciono que es clásico porque lo único que puedes hacer aquí es vas a copiar un gen al mismo tiempo. Y el problema está en que, ¿qué pasa si tú quieres empezar a construir pathways o rutas biosintéticas? Las rutas biosintéticas, por lo general, contienen más de 5 diferentes genes. Entonces, si vas a tú puedes hacer puedes clonar 5 genes en un backbone de manera secuencial, pero eso como que demora. Y un montón de gente decidió empezar a hacer, ¿dónde estoy?
un montón de gente decidió, ¿por qué no empezamos, por qué no podemos clonar, en vez de clonar un gen a la vez, por qué no clonamos 2 genes a la vez, 3 genes a la vez, 4 genes a la vez, o infinito número de genes a la vez? Entonces, esa tecnología que se llama ahora Gibson, debido al investigador que descubrió o patentó esta tecnología, fue desarrollada por Craig Venter, que es como que un pioneer en synthetic biology. Y lo que hicieron es construyeron de manera sintética el genoma de esta bacteria, de Mycoplasma genitalium, que tiene como que 500,000 de base pairs. Y la manera en que ellos hicieron eso es de que dividieron el genoma de esta bacteria en fragmentos, entre 90 a 100 fragmentos. Y de allí empezaron a ligar o empezaron a construir plásmidos cada 12 fragmentos. Por ejemplo, cada 12 fragmentos tuvieron un clúster, un subcluster, y luego de eso hicieron clusters del 1 al 24, del 25 al 49, y así sucesivamente hasta que pudieron construir todo el genoma de Mycoplasma. Y todo esto lo hicieron de manera in vitro. Entonces, esa es la tecnología que se llama Gibson y que consiste en que puedes empezar a unir hasta 4 o 5 diferentes genes o DNA sintético a la vez. Y lo bueno de esto es que uno puede empezar a hacer ello en una simple reacción. Puedes combinar los 4 fragmentos y pones las enzimas necesarias. Lo pones eso en un termociclador, en un PCR machine, y lo mezclas con el buffer que ellos te venden, que consiste en una exonucleasa, consiste en una ligasa y también una polimerasa. Entonces, después de una hora o de media hora de cierto tiempo determinado, tú puedes transformar eso en E. coli y vas a poder obtener tu backbone ligado con los 4 fragmentos que quieres. Entonces, de esa manera, ellos optimizaron ese protocolo y en el año siguiente, en el 2008, empezaron a construir plásmidos. Hugo. Sí, Pedro, te escucho, dime. ¿En Perú usan Gibson o en tu lab usan Gibson o es algo que no se conoce ya? No sabría decirte, en el laboratorio de Mirko creo que no. No sé si alguien de los que esté participando en esta conferencia puede escribir por el chat si ya han usado esta tecnología. Oh, qué bueno, en la grave usan Gibson. Ok, entonces no estamos tan mal en Perú. Eso me alegra escuchar. Entonces, Gibson es, en la actualidad, creo que aquí en Estados Unidos, en el 2008, un montón de gente empezó a usar Gibson, pero en la actualidad, Gibson es como que muy obsoleto. Gibson ahora es la manera de hacer, ya no por la ligation reactions. Entonces, la nueva tecnología que ahora la gente en Synthetic Biology está usando es algo que se llama Golden Gate. ¿Alguien ha escuchado de Golden Gate en la audiencia? Ok. Golden Gate es como que una versión de Gibson mucho mejor. Porque con Gibson el problema técnico es que uno solo puede poner hasta 4 fragmentos de DNA, sin importar el tamaño que tengan. Si pones 5, difícilmente no vas a no todos los 5 fragmentos van a ser ligados a tu backbone. Pero con Golden Gate uno puede hacer hasta 6 o 7 fragmentos o 8 fragmentos a la vez. Golden Gate es una tecnología que fue propuesta en el 2009 y tiene cierto tipo de reglas. Es como armar el rompecabezas. Entonces, Golden Gate se basa usa cierto tipo de enzimas de restricción que son conocidas como del segundo tipo. Y estos son 3 tipos de enzimas que son las más usadas para Golden Gate. Lo bueno de estas enzimas de restricción es que la mayoría de enzimas de restricción cortan por ejemplo, digamos que quiero cortar 1, 2, 3, 4 con una enzima de restricción, lo va a cortar aquí en el 1, 2, 3, 4. Pero las enzimas de restricción que son del tipo 2 no van a cortar allí,
sino van a cortar antes o después. Por ejemplo, a mí lo que me importa es 1, 2, 3, 4, que puede ser cualquier tipo de base pair, pero este tipo de restricción de segundo tipo van a cortar o antes o después, donde encuentre esta secuencia. Entonces, como lo que va a pasar es de que, debido a que no va a cortar en el sitio o en la secuencia de interés, va a dejar esta secuencia de interés como que un overhang o como que sobrando. Entonces, uno lo que puede hacer, puede tomar ventaja de ello, y entonces vas a tener secuencias de interés que van a estar sobrando de diferente manera. Y lo que uno puede empezar a hacer es empezar a diseñar de manera modular que todas estas secuencias de interés o overhangs, que en este caso viene a ser el 1, 2, 3, 4, van a ser complementarias con el siguiente gen. Por ejemplo, aquí en la parte B, uno puede imaginarse que va a tener totalmente, puede ser más de 10 genes. Entonces, lo que uno va a hacer, de acuerdo al sistema de Golden Gate, es va a clonar a estos genes en plásmidos individuales. Y luego las diferentes unidades de transcripción como promotores, terminadores o tags o cualquier otro DNA de interés va a estar en plásmidos independientes. Y luego lo que uno va a hacer al final va a combinar todos esos plásmidos independientes en una sola reacción con la enzima de interés, ya sea BSA1, BSMBI o BBSI, y con una enzima de ligadura, y vas a poder ligar hasta 10 diferentes unidades de transcripción a la vez. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva es de una manera espero que de una manera mucho más amigable. Por ejemplo, digamos que tenemos un CDS que significa DNA de interés, que es demasiado largo. Entonces, uno puede partir eso en diferentes partes. Aquí en este ejemplo lo han dividido en 3 partes. Vas a tener un promotor y un terminador de interés. Y cada uno de estos cajas representan diferentes plásmidos. Tengo un plásmido que es solo para mi promotor, un plásmido que solo es para mi gen de interés, un plásmido que es solo para mi terminator, y en cada nivel, por ejemplo, ese es el nivel 0. Para el nivel 1 puedo empezar a combinar todos ellos y voy a tener una unidad de transcripción que está compuesta de un promotor, DNA de interés y el terminador. Y de igual manera uno puede pasar a un nivel 2/1 que voy a construir diferentes genes de interés con diferentes promotores y diferentes terminadores. Y de esa manera uno puede darse cuenta de que desde segundo level 1 puedes hacer segundo level 2, segundo level 3 de manera consecutiva. Y de esa manera uno puede empezar a clonar o generar diferentes tipos de pathways. Y este sistema de Golden Gate es todo un éxito en la actualidad, porque la gente empezó a, ¿para qué vamos a usar Gibson si podemos hacerlo de una manera mucho más rápida, que es Golden Gate? Entonces empezaron a diseñar diferentes tipos de DNA, ya sea promotores, terminators, o selection markers, o proteínas como GFP o RFP, para diferentes tipos de organismos. Entonces, las siguientes diapositivas son diferentes ejemplos que la comunidad científica ha desarrollado para cualquier tipo de organismos. Por ejemplo, hay para yeast, también hay para, entonces sigue siendo de yeast. Y de esa manera, voy a seguir con los ejemplos, pero me gustaría mencionar, no, voy a regresar aquí después. Por ejemplo, en AdGene uno puede conseguir todos estos plásmidos. Hay un laboratorio de UC Berkeley que tú puedes construir tu propio plásmido. Te dan diferentes promotores, te dan diferentes DNAs de interés, secuencias que pueden ser como GFP, CRISPR-Cas9, diferentes terminadores, diferentes markers, diferentes módulos o copy number, y así sucesivamente. Y todo esto creo que lo puedes conseguir. Si vas a Gene, lo compras y puede llegar a tu laboratorio. Y una vez que hicieron eso, caracterizaron los diferentes promotores, porque uno a veces le interesa saber qué promotor es más fuerte,
de esa manera puede producir más del gen de interés, o que Terminator es mejor, y así sucesivamente. Hay Golden Gate Systems para otro tipo de plásmido, para otro tipo de yeast, que se llama Pichia pastoris. También hay para mold, que es Aspergillus niger, o hongos. Luego también hay, por ejemplo, para Java lipolítica, que es otro tipo de yeast. Tenemos también para los investigadores que trabajan con E. coli, o también para plantas, para los que trabajan con tejidos mammalian cell cultures. E incluso creo que diferentes tipos de hongos, incluso para abejas. Eso es lo que me pareció más curioso. Aquí hay un laboratorio, creo que en el estado de Georgia, que estudia los intestinos o el organismo, el estómago de las abejas, y las abejas son muy difíciles de modificar o hacer biología molecular, así que estos investigadores desarrollaron su Golden Gate System para abejas. Entonces, hemos visto de que hay la biología molecular que es conocida para hacer ligadura, que te permite hacer un gen a la vez. Fue como que reemplazada o mejorada por Sar Gibson, que puedes ligar 4 fragmentos de DNA a la vez. Y en la actualidad ha sido mejorada por lo que es el sistema de Golden Gate. Y un montón de gente ha empezado a usar Golden Gate para construir, por ejemplo, synthetic yeast o organismos sintéticos. En la actualidad creo que existen solo 2 organismos que han sido diseñados sintéticamente, o sea, hechos por el hombre o por investigadores en un tubo de ensayo. El primero creo que es la bacteria E. coli. Hay diferentes tipos de investigadores en Boston o en Inglaterra que tratan de modificar el organismo de manera que pueda leer más de 20 aminoácidos y así sucesivamente. Pero también desde el 2010, creo, empezó este proyecto que es de índole mundial. Creo que 11 diferentes países empezaron a diseñar de manera sintética yeast. Entonces, yeast tiene 16 cromosomas y cada grupo de investigación empezó a diseñar esto de manera modular. Lo que hicieron es compraron diferentes DNA base pairs, bloques de DNA sintéticos hechos químicamente, y los empezaron a alinear, ya sea usando Gibson, ya sea usando la Golden Gate, ya sea usando yeast, y de esa manera creo que han podido llegar al 90 o 95% de los cromosomas. Creo que están planeando que para fines de este año ya van a juntar todos los 16 cromosomas sintéticos y ver cuáles son las mejoras de este yeast 2.0. En la última parte de la presentación es más que nada ejemplos de cómo diferentes investigadores usan este sistema Golden Gate de yeast, Golden Gate, para producir un compuesto terapéutico, en este caso penicilina. Penicilina es un antibiótico que lastimosamente creo que la mayoría de bacterias ahora son resistentes o tolerantes a este antibiótico. Pero lo que hicieron estos investigadores es aprovecharon el sistema de Golden Gate y pudieron producir más penicilina de lo que se había reportado con anterioridad. Por ejemplo, para producir penicilina uno tiene que sintetizar o modificar 5 o 6 diferentes enzimas o genes. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 diferentes enzimas. Entonces, creo que en total el pathway es algo de 15 a 20 kilobases. Y existen diferentes gente que trató de hacer, que ya ha trabajado antes en penicilina en yeast, pero no pudo producir bastante. Entonces, lo que hicieron estos investigadores, ellos compraron el kit que les mencioné de AdGene, que tiene todos estos promotores y terminators, y que ellos no tuvieron que crearlos, lo compraron y
como estos promotores y terminators han sido caracterizados de tal manera si son strong, medium, or weak, or inducible, dependiendo del tipo de expresión genética que uno desea. Entonces lo que hicieron es algo que se conoce como una librería o una librería de promotores. Con ello quiero decir de que cada gen va a tener una combinación de diferentes promotores, ya sea promotor 1, promotor 2, promotor 3 y así sucesivamente. Entonces esto más que nada se convierte en un problema de tipo combinatorial. Vamos a tener aquí 10 diferentes promotores para este primer gen, 10 para el siguiente y 10 para el último. Entonces, vamos a tener que construir en total 30 diferentes plásmidos, pero el tamaño de la librería va a ser de 10 a la 3, que es a 1000. Entonces, ese va a ser el tamaño teórico de la librería, que vamos a tener mil diferentes pathways que van a tener con estos 10 diferentes promotores. Entonces, para aquellos que han hecho, que trabajan con plásmidos, aislar el plásmido de la bacteria se demora bastante. Entonces, tiene que haber alguna, y secuenciarlo demora. Entonces, ahora imagínense que tienen que secuenciar, aislar miles de plásmidos y secuenciar miles de plásmidos. Entonces, lo que ellos hicieron, ellos optimizaron un secuenciador de ADN que es más chiquito que un celular, que es el tamaño de los Nokia antiguos y que lo que hace es que puedes secuenciar tu propio ADN en cuestión de media hora o una hora. Y este sistema ha sido desarrollado, creo que, por la Universidad de Oxford en Inglaterra y se llama Mini-Ion. Entonces, estos investigadores usaron este Mini-Ion System para poder caracterizar a esta librería de miles de promotores y los primeros resultados fueron que encontraron los promotores adecuados que están aquí en la figura B, y ellos caracterizaron e identificaron usando este sistema Mini-Ion cuáles eran los promotores o qué tipo de promotores son necesarios para producir más de penicilina. Una vez que determinaron ese primer round de promotores, decidieron hacer un segundo round de librerías y esta vez ya no decidieron usar secuenciadores, decidieron usar la bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que es inhibida por penicilina. Entonces, el experimento aquí que ellos hicieron es, van a tener diferentes levaduras que van a producir diferentes cantidades de penicilina y lo van a mezclar eso con esta bacteria Staphylococcus aureus. Entonces, a más penicilina va a ser menos el crecimiento de esta bacteria. Por eso es de que en estos rectángulos, los rectángulos de color verde son los que producieron más penicilina porque se detectó casi nada de crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus. Este link de YouTube que he colgado es de parte de uno de los investigadores, sí, es uno de los investigadores de este artículo y en el cual pueden escuchar más novedades sobre este laboratorio. El PI es Tom Ellis en Inglaterra y les recomiendo totalmente que escuchen este video. Uno de los últimos papers que me parece súper genial es este artículo que se llama la presión de diseñar 10 diferentes moléculas en 90 días. Entonces, aquí en Estados Unidos hay diferentes organizaciones de financiamiento y una de ellas es DARPA, que está afiliada al ejército. Entonces, DARPA financia el laboratorio de este profesor de MIT que se llama Christopher Boyd. Y la manera que Christopher Boyd comentó o contó sobre la historia de este paper es de que DARPA le dio millones de dólares, 5 millones de dólares o más, para para financiar su investigación. Pero le dijo, en algún momento te vamos a pedir que hagas algo para nosotros, pero no sabemos cuándo, ni sabemos qué es lo que te vamos a pedir, pero sé que te vamos a pedir algo. Entonces, de la noche a la mañana, profesor Christopher Boyd recibió un email en el cual le dicen, ya te hemos dado dinero, así que tienes que empezar a construir estas 10 moléculas.
Y estas 10 moléculas fueron decididas arbitrariamente por DARPA. El problema que Christopher Boy tuvo que hacerse cargo es de que para un montón de estas moléculas necesitas un montón de genes. Necesitas más de 5 genes para producir estas moléculas. El siguiente problema es de que para muchas de ellas aún no se saben los genes que son necesarios para poder producir estas moléculas. Pero en el mejor de los casos que ya conoces los genes han sido caracterizados, entonces lo único que uno se tiene que empezar a hacer es de nuevo este problema combinatorial, de tratar de sintetizar diferentes combinaciones de genes con diferentes promotores para poder encontrar alguna levadura o alguna bacteria que pueda producir más de ellos. Entonces, este paper aborda de una manera elegante este problema de que es un problema práctico, que todos este tipos de compuestos son anticancerígenos, o son antibióticos, o son antifungal, de una u otra manera. Entonces, en algunos casos, los compuestos que DARPA les dijo que producieran no son demasiado tóxicos para el organismo que uno está empleando. Por ejemplo, este tipo de caso, este solvente que es tetroidofurano, THF, que es bastante usado en la industria química. Entonces, lo malo de este compuesto es que es tóxico para cualquier organismo, ya sea E. coli, incluso para humanos, creo, y también para cerevisia. Entonces, biología sintética, la mayoría, hay un grupo de investigadores que consideran que la célula en sí es demasiado sucia o demasiado compleja y que no necesitamos la célula, toda la célula en sí, para poder producir enzimas o compuestos que deseamos. Entonces, el profesor Michael Dewey en Northwestern University es como que es uno de los pioneros en este rama de la biología sintética que se llama cell free, libre de la célula. Entonces, lo que consiste es de que uno va a combinar en un tubo de ensayo los compuestos o fragmentos o enzimas necesarias para poder producir la translación o transcripción de diferentes compuestos genéticos. Y uno de estos ejemplos es para tetroidofurano, y en este paper, como no pudieron producir tetroidofurano en E. coli, en una bacteria o levadura, usaron tubos de ensayo o cell-free synthetic biology para poder producirlo. Esta es la tabla que es en resumen todos los compuestos que fueron pedidos por DARPA y presenta los resultados que el laboratorio de Christopher Boy pudo obtener. No llegaron a obtener, creo que 4 o 5 de los compuestos, pero para los otros 5 sí los pudieron obtener y pudieron reportar mejoras en el rendimiento o la producción de estos compuestos. Y hasta donde sé, o según lo que comentó Christopher Boy, DARPA estuvo contento con ellos y no les quitó el dinero. Finalmente, creo que esta es una de las últimas diapositivas. Este tipo de synthetic biology o engineering biology es algo que empezó como proyecto de doctorado en MIT o en Harvard, allá en el año 2000, 2001, pero después de eso se convirtió en algo más como competencia. Entonces, competencia entre diferentes escuelas, diferentes departamentos, diferentes universidades, y en la actualidad existe como que es una competencia mundial. Algo así como el mundial de fútbol o de vóley es el mundial de ingeniería genética, que se llama iGEM y que se lleva a cabo cada año. Entonces, hay diferentes, no sé si en Perú la gente participa, pero hay diferentes niveles para participar. Hay niveles para escolares, o sea, estudiantes de secundaria, para estudiantes de pregrado y luego para estudiantes de máster o de maestría. Y un montón de ideas que son, que se llevan a iGEM, que en la actualidad hay diferentes patentes o se han creado diferentes empresas a partir de estas ideas que han sido, que compitieron en iGEM. Bueno, creo que sí, esa es la última diapositiva. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo que nos estás prestando. Si es que hay alguna pregunta, la pueden hacer, pueden levantar la mano
se les va a dar, se les va a inactivar eh, el, el micrófono, o simplemente pueden hacer sus consultas por el chat. ¿Puedes especificar más tu pregunta respecto a Streptomyces? Oh, espere. Respecto a Streptomyces, el Golden Gate System es solo para poder generar plásmidos de manera más eficiente. Entonces, ¿te podría ayudar a generar plásmidos, sí, para Streptomyces? No, me imagino que debe haber Golden Gate Systems para Streptomyces que los puedes comprar en AdGene. Sería cuestión que te fijes en AdGene. ¿Hubiera alguna otra consulta? Pedro, perdón. A ver, estoy viendo la pregunta de Débora. ¿En qué los Streptomyces nos dan antibióticos? ¿Este puede o no mejorar la calidad? No entiendo muy bien tu pregunta. Sé que Streptomyces es el organismo ideal porque la mayoría de antibióticos provienen, se han encontrado en Streptomyces. El problema de Streptomyces no es generar plásmidos. El problema de Streptomyces es que, como se dice en Estados Unidos, es pain in the ass, porque su genética es demasiado especial. No se puede, si quieres hacer genética, modificar el genoma de Streptomyces, no es tanto de qué tan fácil puedas modificar los plásmidos, es más que nada que tengas un sistema ya sea de CRISPR o un sistema de transposon o que te pueda modificar e integrar lo que tú deseas en el genoma de Streptomyces. Ahora, si lo que tú deseas es recuperar o identificar pathways de Streptomyces y llevar esos pathways a otro sistema, hay, hay un sistema que utiliza levadura que se llama TAR, T-A-R, que un montón de gente utiliza eso para identificar y recuperar los biosynthetic pathways de Streptomyces porque son demasiado largos, son entre 50 hasta más de 100 kilobases. Si tienes otras preguntas más específicas, con todo gusto te las respondo aquí o me puedes enviar un email. Débora, tienes activado el micrófono. Si deseas, puedes hacer la consulta participando, usando tu micrófono, sin problema. Uy, ¿otra pregunta? Oh, ok, no descuida. Aquí es verano. Okay, sí, ¿Otra pregunta, Hugo? ¿O tú tienes alguna pregunta? no, por mi parte no. Si no hubiera alguna otra pregunta, muchas gracias, Pedro, por tu participación. Sé que estás en un montón de cosas también y también el horario no, no ayuda un poco.
Gracias No te preocupes. por estar ahí. Espera, Sí, ahí. David Chapis tiene una pregunta. A ver, dale. Pero no entiendo cuál es la pregunta, David. David, David, ¿puedes usar tu micrófono? Es mucho más Sí, sencillo. hola Pedro, ¿Qué tal, David? ¿qué tal? De hecho, CRISPR-Cas9 se ha trabajado bastante y últimamente en junio ha salido un artículo que realmente solamente sale el abstract. De hecho, te lo puedo pasar, es de Nature, y me Ya. preguntaba si este sistema que utiliza, digamos, no es el Cas9, sino el CRISPR transposoma. Ujú. No sé si conoces un poco al respecto y podrías profundizar. Ah, hay dos, no los he leído, pero sí sé. Ok, Porque es que me parece sí, sí, interesante, no solo sí, porque no falla con sí, el gen, sino con todo el genoma. sí, sí. El problema, el asunto con CRISPR es que CRISPR es súper útil, pero la mayoría, lo que hace, hay diferentes tipos de CRISPR, que es Cas9, la enzima que corta, pero en todos estos CRISPR, Cas9, Cas12, Cas13, algunos de ellos ya sea cortan o inducen este double strand break en el DNA, en una secuencia de Ajá. ADN, o inducen esta secuencia o este break en ARN, pero con transposón uno no va a inducir el double break, no vas a cortar el DNA, sino por un sistema en base a homología de ADN, vas a reemplazar como que un swap, como se diría en término limeño, un cambiazo. Entonces vas a tener un target, una secuencia target, y vas a proporcionar una secuencia target vas a proporcionar esa secuencia target, pero en medio de esa secuencia target vas a proporcionar ya sea el gen de interés que quieres integrar al genoma o no. Entonces, Ok. el beneficio de este transposón sucede porque cuando usas el Cas9 o el Cas13 o el Cas12, vas a inducir este double break, este rompimiento en el ADN o ARN. El problema de ello es de que se ha determinado de que este rompimiento no es tan específico como se cree. Entonces, pues, estas enzimas van a romper el ADN o ARN donde tú quieres, pero también existe como que efectos secundarios que van a romper otro ADN que puede ser beneficioso o no, y eso no se sabe. Entonces, existen dos papers como que mencionas, que uno es por Feng Shan, que es como que uno de los que descubrió CRISPR, y otro laboratorio aquí en Colombia, que lo que hacen es caracterizaron diferentes enzimas en la naturaleza y encontraron de que estos virus o diferentes bacterias utilizan otro sistema CRISPR que es con transposón, que no es con no hay double break strand of DNA o RNA. Eso todavía no creo que lo están usando, es algo que se ha desarrollado en este año, pero todavía no se ha probado en otro tipo de organismos para modificar ya sea el genoma de bacterias o el genoma de levaduras o el genoma de humanos o de órganos, etcétera, etcétera. Creo que ese es el siguiente paso que ellos van a hacer. Sí, vale, gracias Pedro. A ver. Otra pregunta. Y si tienen alguna otra pregunta o si no se entendió, voy a colocar los artículos. Y si no, y si tienen alguna otra duda, me escriben con toda confianza. El problema es de que yo estudié química en Perú y todo lo que sé de química lo sé en español, pero lo de biología lo estudié aquí y lo sigo estudiando. Y no sé bien cómo se dice en español un montón de cosas. Así que si no me entendieron algún término, por favor escriban con confianza. Muchas gracias, Pedro. Entonces, Ok, si nos puedes dejar tu correo o en todo caso por intermedio de nosotros, si quieren contactarse con... listo. Voy a poner en el chat mi email. Entonces, ese es mi email que me pueden contactar. Y cuando escriban, díganme cómo es que nos conocimos, si sea aquí o si necesitan algún paper o algo, o si están interesados o cualquier cosa que les pueda ayudar.
Gracias, Pedro. ¿Listo, Hugo? No te vayas un momento. Sí. Voy a pasar a mi máquina. ¿Y cómo es que funciona? ¿Todos están ahí o cada uno se conecta desde internet, desde su casa? No, cada uno se conecta desde donde está, desde su casa. Oh. ¿Tú dónde estás? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? No, yo estoy en Ayacucho. ¿Qué? En Ayacucho. ¿De ocasiones? No, haciendo algunos contactos y trabajos también. Provecho. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Antes de retirarnos, solo para comunicarles que el próximo Bioscience Update es el viernes 12 de julio y el tema va a ser desarrollo de una vacuna terapéutica para Alzheimer usando TMV, todo como Psychic Virus. Nuestra invitada va a ser Karen Irene Paco Mendívil. Ella es PhD candidate. Ella es bioquímica y bióloga molecular y es investigadora del Keck Graduate Institute de Estados Unidos. Es que Pedro, también tú estás invitado si deseas participar. Gracias. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por asistir. A ver, me han escrito. Hola. Sí, hola. Oye, Hugo, ¿podrías repetir, por favor, el título de la ponencia siguiente? Es el desarrollo de una vacuna terapéutica para Alzheimer usando TMV, que va como Psychic Virus. Buena, gracias. Ok, entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, Pedro. Nos vemos el viernes 12 de julio a la misma hora, mediodía, hora peruana. Gracias, Hugo. Chao.